Feliz sábado para cada uno de ustedes, apreciables hermanos. Qué gusto es poder compartir la palabra de Dios en esta hora con ustedes a través de este medio y por este canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Erling Gamaliel Ovando López. Soy originario de México y me siento muy contento de poder compartir la palabra de Dios con ustedes en este sábado. Hermanos, en esta hora quiero compartir un tema que se titula La vida devocional del remanente. ¿Cuál es esa vida devocional del remanente que debería llevar? Les invito a buscar en sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice el texto: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les invito a inclinar el rostro para hacer una oración y pedir la dirección de Dios. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su santo nombre. Señor, en esta hora, muchas gracias por la oportunidad que nos da en este momento de poder abrir su palabra y a través de ella, Señor, extraer lecciones aplicables a nuestra vida espiritual. En esta mañana, enséñanos a través de tu palabra los pasos que necesitamos para prepararnos para el encuentro contigo que está muy pronto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Tengo una pregunta retórica para ustedes. Y es la siguiente. ¿Cómo debería ser la vida devocional de un cristiano? Esa es la pregunta retórica. ¿Cómo debería ser la vida devocional de un cristiano? Queridos hermanos, vamos a introducirnos a este tema con esta pregunta. Yo creo que todos nosotros nos hemos dado cuenta a través del estudio de la palabra de Dios, de las profecías, que estamos viviendo en tiempos finales de la historia de este mundo. Hemos oído sermones de los cuales se han expuesto de que estos días son días peligrosos, de que estos días están sucediendo eventos que nos están mostrando que muy pronto Cristo ha de aparecer en las nubes del cielo. Y eso a muchos de nosotros nos preocupa. Y esa preocupación es, ¿será que estoy listo? ¿Será que si Jesús viene muy pronto, yo podré recibirlo con gozo y con alegría? Precisamente este sermón que quiero compartir con ustedes es para que nosotros reflexionemos con respecto a nuestra preparación. Por eso, el título, la vida devocional del remanente, de la iglesia remanente, del cristiano que está esperando a Jesús. ¿Cómo debería ser la vida devocional de un cristiano? Yo sé que tienes muchas respuestas. Entre ellas, algunas pueden ser las que yo voy a mencionar, y eso es correcto. Pero queremos mencionar algunos aspectos sobre este asunto. Así que vamos a ir adentrándonos para analizar esta temática. Queridos hermanos, en esta época, precisamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantengan firme en el día del Señor. A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Me llama la atención este pasaje que dice que a fin de dar un mensaje como el que dio Juan,
debemos tener una experiencia espiritual como la suya, o sea, como la tuvo Juan. Queridos hermanos, esta cita es importante. Es importante para nosotros. De hecho, esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en la página 332 y 333. Y es de suma importancia porque aquí nos está diciendo que para que nosotros podamos tener una experiencia como la tuvo Juan, debemos tener un acercamiento espiritual, una preparación espiritual al nivel que lo tuvo Juan. Por lo tanto, la comunión con Dios ennoblecerá el carácter y la vida. ¿La qué? La comunión con Dios. Hermanos míos, yo sé que nos preocupa estos tiempos porque precisamente se ha estado cumpliendo al pie de la letra lo que las Escrituras dicen, de que Cristo está muy cerca. Lo hemos estado viendo en los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, en los eventos naturales, en los eventos políticos y en todos los aspectos que rige esta sociedad y este mundo. Ahora, hermanos, solamente nosotros podemos estar listos si nosotros tenemos una preparación. ¿Y cómo se logra esa preparación? A través de la comunión con Dios. Y vamos a ver algunos aspectos de cómo lograr esa comunión. ¿Cuáles son algunos de esos aspectos que nosotros deberíamos tener en cuenta? ¿Cuáles son esos puntos importantes que usted y yo debemos tener en cuenta? Y esa pregunta puede hacerse de la siguiente manera. ¿Cuál es la manera para tener comunión? Primero de Tesalonicenses 5:17. Yo les invito a que ustedes lo busquen en sus Biblias. Yo lo voy a leer. Primera de Tesalonicenses 5:17. Hermanos, yo creo que es un texto muy corto, pero de sumo interés para el tema que estamos tratando. Y dice la palabra de Dios: orad sin cesar. Este primer aspecto tiene que ver con la oración. O sea, ¿cómo usted y yo podemos tener comunión con Dios? Primer punto, o primer aspecto, la oración. Y saben, yo encontré aquí una cita más que se encuentra en Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 538. Y dice de la siguiente manera: oración y esfuerzo, esfuerzo y oración serán la tarea de vuestra vida. Oración y esfuerzo, esfuerzo y oración serán la tarea de vuestra vida. Apreciables hermanos, uno de los aspectos importantes en nuestra preparación para el encuentro con Jesús es la oración. No sé cuánto tiempo usted ora. Un día está compuesto de 24 horas, de acuerdo al conteo de horario que tenemos nosotros. Si hacemos una multiplicación, 24 horas, que cada hora contiene 60 minutos, multiplicamos 24 por 60, nos da alrededor de 1440 minutos que usted y yo tenemos diariamente. La pregunta que yo le hago es: ¿cuánto de esos minutos, cuánto de esos 1440 minutos usted lo ocupa en oración? Amigos y hermanos, nos ha tocado vivir en un mundo agitado, en un mundo express, en un mundo rápido,
donde todo se mueve rápido. Y muchas veces nos levantamos apurados, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cumplir con nuestros deberes, y nos vamos apurados. Comienza el día y pasa el tiempo tan rápido. Cuando usted levanta la vista, ya el sol se está ocultando nuevamente y usted llega a casa cansado y apurado, porque quiere descansar. Yo lo digo con el aspecto mío, o sea, mi experiencia, no sé. Pero generalmente nuestro mundo es un mundo apurado. Y cuando venimos a hacer un conteo, cuando venimos a analizar ese aspecto de la oración, a veces es muy poco tiempo, un porcentaje bien bajo, el cual se dedica a la oración. Pero ¿saben? Conflicto de los Siglos, en la página 585, hay una cita o un párrafo que es de suma importancia para nosotros hoy. Y saben, se lo quiero compartir con ustedes. Fíjense cómo dice: nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Hermanos queridos, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Así que, ¿cuánto tiempo dedicamos a la oración? Hermanos, si nosotros no dedicamos un tiempo considerable para la oración, seremos blancos fáciles, presas fáciles del enemigo. Muy bien, así que el primer aspecto es dedicar tiempo a la oración. Dedica tiempo a la oración. Busca espacio en tu agenda apurada, pero ora, porque si no oramos, dice que nadie puede estar seguro un día, ni siquiera una hora. Hermanos míos, ¿qué más tenemos que hacer para nuestra preparación, para nuestra comunión? Lo siguiente: arraigados firmemente en Cristo. Viene la tormenta que probará la fe de todo hombre, no importa de qué clase sea. Los creyentes deben estar ahora firmemente arraigados en Cristo, o de otra manera serán desviados por alguna fase del error. Dice el libro El Evangelismo en la página 265. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Arraigados firmemente en Cristo. Siguiente aspecto, queridos hermanos, que vamos a analizar en esta mañana es moldeados por el Espíritu Santo. Un asunto importante. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y en la perfección del carácter. ¿Qué necesitamos aquí? Ser moldeados por el Espíritu Santo. Dice esta cita importante también: no hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad mental o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu Santo. Dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 154. Dice que no hay nada que podamos decir, no necesita ser moldeado por el Espíritu Santo.
necesitamos la dirección, necesitamos ser moldeados por el Espíritu Santo. De esa manera, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, entonces todas aquellas asperezas de nuestro carácter serán pulidas. Siguiente aspecto, querido hermano, es la necesidad de estudiar la Biblia. Ok, decimos, bueno, yo ya oro. Ok, bueno, yo ya también estoy arraigándome en Cristo, estoy permitiendo que el Espíritu Santo dirija mi vida, moldee mi carácter. Pero hay otro aspecto, y es la necesidad de estudiar las Sagradas Escrituras. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra de Dios. Debe recibirse diariamente la gracia divina, o ningún hombre permanecerá convertido. Dice esta cita, se encuentra en Nuestra elevada vocación, en la página 217. Hermanos míos, otro aspecto importante, el estudio de la palabra de Dios. Solamente aquellos cristianos que estudian, que escudriñan, que analizan las Sagradas Escrituras, es que serán transformados. Los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora, y deben hacerlo estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por formar su vida con sus preceptos. Hermanos míos, dice que debemos prepararnos con el estudio de la palabra de Dios, porque muy pronto ha de estallar sobre este mundo como sorpresa abrumadora. Y solamente usted y yo podremos hacerle frente a este asunto si nosotros estamos estudiando diligentemente la palabra de Dios. De otra manera, querido hermano, no podremos hacerlo. Y no solamente es estudiar diligentemente, hay otro aspecto importante, y es retenerlo en nuestra mente, memorizando las Escrituras. Varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. Levantad un muro de pasajes de las Escrituras a vuestro alrededor, y veréis que el mundo no puede derribarlo. Memorizad las Escrituras y luego lanzad sobre Satanás un escrito está, cuando venga con sus tentaciones. Fue así como nuestro Señor enfrentó y resistió las tentaciones de Satanás, que lo podemos encontrar registrado en Mateo capítulo 4. Ahí en los primeros versículos podemos encontrar cómo Jesús hizo frente a las tentaciones de Satanás, y siempre fue con un escrito está. Eso significa que Cristo tenía las Escrituras en su memoria, en su mente. Hermanos míos, eso es muy importante en nuestra preparación espiritual. Que nosotros tengamos porciones de la palabra de Dios, que nosotros memoricemos porciones de la palabra de Dios en nuestras mentes. Y de esa manera, en cualquier momento de crisis, en cualquier momento de dificultad, en cualquier momento de lucha, el Espíritu Santo te hará recordar esas promesas, esas palabras, ese escrito está. Yo recuerdo que tuve una experiencia bastante complicada en una ocasión.
en el año 2020. Estuve enfermo y tuve que ir al hospital. Y en el hospital yo no pude llevar nada, ni siquiera mi teléfono. Hoy en día en los teléfonos tenemos ya la aplicación de la escuela sabática, tenemos la aplicación de la Biblia, tenemos la aplicación del himnario, tenemos todo. Pero en esa ocasión yo no tenía mi teléfono y menos tenía una Biblia o algún material escrito. Por lo tanto, yo entré al hospital y allí en la camilla yo estaba. Y en el burocito, cerquita ahí, lo único que había era agua y medicamento y solamente. Hermanos míos, solamente cuando uno tiene aquí en nuestra mente, memorizado en nuestra mente, el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar. Y yo me acuerdo que yo estaba batallando para recordar pasajes de la Biblia que me reconfortaran, que me animaran, porque yo estaba bastante mal. Y gracias a Dios que desde pequeño tuvimos esa oportunidad de memorizar porciones de la Biblia. Yo podría recordar como los salmos, como las promesas que encontramos en todas las escrituras. Hermanos míos, por eso es de mucha importancia que hoy en día, mientras nosotros podemos, memoricemos las escrituras y lo retengamos en nuestra mente, para que cuando vengan las pruebas, para que cuando venga el enemigo, nosotros podamos decir, escrito está. Preparación para las pruebas futuras. Los siervos de Cristo no deben preparar un discurso especial para presentarlo cuando sean llevados ante las autoridades por causa de su fe. Su preparación ha de ser hecha día tras día, atesorando en el corazón las preciosas verdades de la palabra de Dios, alimentándose de las enseñanzas de Cristo y fortaleciendo su fe por medio de la oración. Entonces, cuando sean llevados ante los tribunales, el Espíritu Santo les hará recordar precisamente las verdades que alcanzarán los corazones de los que vinieren para oír. ¡Qué precioso! Solamente cuando nosotros ocupamos nuestro tiempo, de ahora que estamos en paz, de ahora que podemos, que tenemos acceso a la Escritura, en retener, para que cuando llegue la hora difícil, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pueda recordarnos esas promesas. Eso es escrito está, para que otros también puedan conocer de Cristo Jesús. La capacidad de dar razón de nuestra fe es una buena realización, pero si la verdad no va más hondo que el alma nunca será salvada. El corazón debe ser purificado de toda contaminación moral. En otras palabras, debemos tener consagración. Y hermanos míos, este es un asunto de suma importancia. Hoy en día, consagración parece que tiene problemas de extinción en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos está invitando que es tiempo de consagrarnos. Es tiempo de poder consagrar nuestras vidas. Y saben, hermanos, quiero traerle como ejemplo la vida de un personaje que se encuentra en el libro de Génesis. Usted lo puede buscar en su Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 5, los versículos 22 al 24. 5, 22 al 24. Dice el texto: después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así,
Todos los días de Enoc fueron 365 años. El versículo 24 dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hermanos míos, esta es una de las historias que a mí me encantaba escuchar. Dios se llevó a Enoc. Un día ya no más estuvo aquí en esta tierra. Pero ¿cómo fue ese asunto? ¿Cómo fue esa vida de Enoc? La Biblia me dice, caminó Enoc con Dios. 300 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esa vida de Enoc? Interesante. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo es ahora. O sea que no había ventajas. ¿Y cómo es que caminó Enoc con Dios? ¿De qué manera caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios los guardase. Qué interesante. Educó su mente y su corazón para sentir, dice, que siempre estaba delante de la presencia de Dios. Esta cita me llamó la atención en gran manera. Educó su mente y su corazón. Hermanos míos, es momento que ahora eduquemos nuestra mente y nuestro corazón también, para que sepa que estamos delante de la presencia de Dios. ¿En cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? No, querido hermano. La Biblia dice, caminó Enoc con Dios. O sea, todo el tiempo. Las 24 horas. Todos los días. Todos los meses. Todos los años. Cuando nosotros eduquemos nuestra mente y nuestro corazón, sabiendo que estamos delante de la presencia de Dios, tendremos un nivel de preparación como lo tuvo Enoc. La Biblia dice que Dios se lo llevó. Se lo llevó porque precisamente Él educó su mente y su corazón, su carácter, todo lo que era su existencia, su vida. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Era su oración. ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios, y tenía perfecta seguridad y confianza que su Padre Celestial lo ayudaría. Y no tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Y saben, Enoc tuvo tentaciones así como nosotros. Estuvo rodeado de una sociedad que no fue más amiga de la justicia que la que nos rodea a nosotros hoy en día. La atmósfera que respiraba estaba contaminada de pecado y de corrupción, lo mismo que la nuestra. Sin embargo, vivió una vida de santidad. No se dejó contaminar por los pecados prevalecientes de aquella época en que vivió. De la misma manera, nosotros también podemos permanecer puros e incorruptos. Hermanos míos, la invitación es que nosotros
también permanezcamos puros e incorrectos en medio de una sociedad decadente, en medio de una atmósfera de pecado, así como en aquel tiempo que le tocó vivir a Enoc. Hermanos míos, debemos estar listos para el regreso de Cristo. Si no hallamos placer ahora en la contemplación de las cosas celestiales, si no tenemos interés en tratar de conocer a Dios, ningún deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no tiene atractivo para nosotros, podemos estar seguros de que nuestra esperanza del cielo es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el alto blanco que debe estar constantemente delante del cristiano. Apreciados y queridos hermanos, si estáis en una correcta relación con Dios, hoy día estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. ¿Y cómo tú tienes que prepararte? Ya mencionamos los aspectos. Orando, arraigándote en Cristo Jesús, permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida, estudiando y escudriñando las Escrituras, memorizando esos pasajes y permitiendo que esos principios de la palabra de Dios hagan eco en nuestros corazones, en nuestra mente, educando nuestra mente y nuestro corazón como lo hacía Enoc. Y entonces, si nosotros hacemos esos pasos, esos aspectos, entonces nosotros estaremos preparados en caso de que Cristo venga hoy. Hermanos míos, hay dos cosas seguras en esta vida. De acuerdo a lo que yo he entendido, dos cosas seguras es, número uno, Cristo viene pronto. Y muy pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Y lo segundo, en cualquier momento, la muerte nos puede sorprender. Por lo tanto, debemos estar preparados. Y esa preparación involucra todo esto, lo que hemos mencionado. Por lo tanto, estamos viviendo en los días finales de la historia de este mundo. De acuerdo a Mateo 24, vemos cómo se ha ido cumpliendo y se sigue cumpliendo. Y las características que el capítulo nos demuestra, todo calza con nuestros días. Los eventos que están ocurriendo. Por lo tanto, debemos tomar muy en serio nuestra preparación espiritual. De otra manera, seremos tomados por sorpresa por el enemigo de las almas. Hermanos míos, nuestra preparación debe ser un asunto serio, de suma importancia. Por lo tanto, en esta hora, yo te quiero hacer un llamado especial. ¿Te gustaría prepararte en el área espiritual, específicamente en tu vida devocional? Y yo sé que tu respuesta es positiva. Tienes que orar. Tienes que permitir al Espíritu Santo que te moldee. Tienes que llenar tu mente con las Sagradas Escrituras. Tienes que educar tu mente y tu corazón. ¿Te gustaría tener una comunión profunda como lo hizo Enoc? Si es así, si hoy estás vivo, debes comenzar ya, si aún no lo estás haciendo. Si lo has estado practicando, te invito a que refuerces esa preparación y continúes preparándote. Porque de otra manera no podremos hacer frente a lo que se nos avecina, lo que pronto va a estallar. Cristo viene pronto
¿Y qué tenemos que hacer? Prepararnos, tener una vida devocional saludable. Que el Señor te ayude y me ayude para que nosotros podamos consagrar nuestras vidas y que estemos listos para aquel momento que se nos avecina, para que podamos nosotros estar firmes ante cualquier ataque del enemigo. Y cuando llegue aquel día glorioso, ya sea que estemos vivos, podamos encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor Jesús y Señor de Señores. Y si en algún momento ya estamos descansando en el polvo de la tierra, podamos resucitar para encontrarnos con Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga y te ayude a cumplir esta meta que nos hemos propuesto en esta hora. El Señor te bendiga y te guarde. Feliz sábado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de poder estudiar tu palabra, de poder darnos cuenta que necesitamos urgentemente una preparación espiritual profunda, una comunión al nivel de Enoc. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a permitir que nuestra vida pueda ser moldeada por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a educar nuestra mente y nuestros corazones como lo hacía Enoc. Y permite, Señor, que nuestra preparación sea una preparación profunda, una preparación espiritual real a través de tu palabra. Permite, Señor, que nuestras vidas espirituales puedan estar a un nivel elevado de comunión contigo, para que de esa manera nosotros podamos estar firmes ante cualquier ataque del enemigo de las almas. Señor, yo te pido por mis hermanos. Ellos anhelan esa preparación. Muchos de ellos están trabajando en ello arduamente. Fortaléceles. No permita que decaigan, sino que crezcan cada día más. Y si hay alguien entre nosotros que aún todavía no lo está haciendo, Señor, pueda proponerse también en preparar su vida espiritual, en dar prioridad a ese aspecto. Queremos ponernos en tus manos. Bendice a tu iglesia en todo lugar, en toda parte de este mundo. Fortalécenos con tu espíritu y guíanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos.